Hola, curiosas y curiosos. Hace pocas semanas, en la ciudad de Nueva York, Samsung anunció formalmente su nuevo teléfono inteligente, el esperado Galaxy Note 10. Como es típico en esta clase de eventos tecnológicos, los asistentes pudieron probar el nuevo gadget. Pero sobre todo, lo que llamó más la atención fue lo de agitar una pequeña varita en el aire para controlar la cámara del teléfono. Y es que, pese a las sorpresas de muchos, esta acción representa una tendencia creciente en el mundo de los teléfonos inteligentes, los controles por gestos. Pero, ¿qué futuro tiene esta tecnología? ¿Es solo una campaña de marketing por parte de Samsung? ¿O en el futuro no tocaremos nuestras pantallas táctiles? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en el canal. Así que suscríbete y dale a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Parece que los controles por gestos representan una tendencia creciente en el mundo de los smartphones. Así, en vez de tocar tu teléfono con dedos grasientos, pronto podrás mover la mano o pellizcar los dedos en el aire para que todo suceda en el smartphone. Y todo ello sin tener contacto con las pantallas táctiles a las que estamos tan bien acostumbrados. Pero en el caso de Samsung, estas acciones requieren sostener una pequeña varita, que también funciona como lápiz óptico. Por otro lado, LG Electronics también ha estado experimentando con los controles de gestos en sus teléfonos. Y Google planea implementar una tecnología de control de gestos basada en radar para su próximo teléfono, el nuevo Pixel 4. Y bueno, la verdad, ya se ha dicho mucho sobre este tipo de acciones aéreas en los teléfonos inteligentes, principalmente que no son útiles o que incluso no tienen sentido. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Y es que es fácil descartar esta tecnología si lo que buscamos con ella es una solución a un problema. Después de todo, actualmente las pantallas táctiles son tan comunes y usables que incluso los niños más pequeños parecen pensar que los objetos que no responden deberían ser deslizables. Y si no, prueba a darle un libro a un niño de 2 años. Seguramente haga el gesto de deslizar como en una pantalla táctil. Alucinante. Y claro, por otra parte, los nuevos controles con gestos requieren que las personas, una vez más, cambien su comportamiento para acomodar los caprichos de los tecnólogos. Pero ojo, esto no significa que los controles por gestos, ahora que finalmente llegaron al teléfono, estén muertos nada más llegar. Y es que lo que puede parecer una falla de imaginación puede ser una falla de aplicación. O al menos de momento. Vic Partheeban, un ingeniero eléctrico y científico en computación que ha estado investigando en realidad aumentada y control de gestos dentro del laboratorio de medios del MIT, ha afirmado que el problema con la última tecnología, con la última cosecha de controles de gestos, es que es genial, sí, pero que todavía no saben hacia dónde va a llegar o cómo se aplicará en un futuro. Según Partheeban, los casos de uso real de esta tecnología pueden surgir en espacios más grandes o cuando manipulamos fácilmente objetos 3D en el aire, pero no en pantallas de teléfonos diminutos. Y es que el bueno de Vic tiene razón. Y es que el teléfono en sí podría convertirse en un futuro en la propia varita mágica, en lugar de pasar nuestras manos sobre las pantallas de nuestros teléfonos. Porque realmente ya estamos usando gestos en nuestros teléfonos. Pensad que cada deslizamiento que hacemos para desplazarnos o cambiar de aplicaciones es un gesto que no requiere presionar un botón táctil o un botón de menú virtual. Hace solo unos días, Google escribió una publicación en su blog explicando la razón detrás de los nuevos gestos de pantalla táctiles incluidos en Android Q, el último sistema operativo móvil de Google. Así, según Allen Wang y Rohan Shou, y después de estudiar la forma en que las personas usaban el botón de atrás en los teléfonos, que curiosamente es hasta un 50% más pulsado que el botón inicio, Google diseñó 2 gestos centrales para coincidir con las áreas más accesibles y cómodas para el movimiento de los pulgares. Así, la promesa de la nueva tecnología de control de gestos es que no tendremos que tocar nuestro teléfono en absoluto. Y de esta manera, en los dispositivos Samsung, ahora podemos usar un lápiz óptico en lugar de tus dedos, para así cambiar pistas de música o capturar una foto o un vídeo. Aunque esta en concreto no es una aplicación particularmente de alta tecnología,
ya que aquí no hay sensores de profundidad o radares. En cambio, un representante de Samsung afirmó que la función está habilitada por el sensor de 6 ejes en el S Pen, que consiste en un sensor acelerómetro y un sensor giroscópico. Después, los datos del movimiento del S Pen se comparten con el teléfono de forma inalámbrica a través de Bluetooth, y de esta manera el teléfono responde. Y funciona bastante bien, aunque para ver su utilidad real haría falta tener el teléfono durante varios meses. Y quién sabe si estos gestos pueden ser útiles en un futuro mientras conduces, por ejemplo, para así poder cambiar de canción sin tener que tocar la pantalla del móvil y evitar un accidente. Pero bueno, por ahora parece que Samsung solamente ha hecho un gran trabajo de marketing, ya que la utilidad más clara es simplemente hacer una foto de manera remota, un puñetero selfie. Por otro lado, el teléfono inteligente LG G8 Think, lanzado en marzo de este año, también incluye funciones de gestos sin contacto. Se llaman HoneyD y ArMotion y están habilitados por una cámara de tiempo de vuelo y también un sensor de infrarrojos integrado en la parte frontal del teléfono. Y de esta manera se puede desbloquear tu teléfono o controlar música, vídeos, llamadas telefónicas y alarmas con solo agitar la mano. Y ojo, que Google también va con todo al respecto. Y es que el proyecto Soli se implementará en su próximo teléfono inteligente Pixel 4. Google ya nos presentó el proyecto Soli en 2015, un proyecto liderado por Iván Pupirev, que consiste en unos diminutos radares capaces de reconocer los movimientos que realizamos con nuestras manos, para seguidamente interpretarlos y crear interfaces sin necesidad de tocar físicamente la pantalla o la superficie. En su día, Google mostró un pequeño prototipo que emitía una señal y se detectaba con una precisión de 10.000 registros por segundo. Ya veis, curiosos, que esto de no tener que tocar la pantalla está de moda. Pero aún así, las primeras experiencias con estos controles de gestos han sido terribles. Por ejemplo, el periodista de la revista Mashable, Raymond Wong, encontró que los controles de gestos del LG G8 eran difíciles de usar y señaló que la cámara del teléfono requiere que tu mano esté a un mínimo de 6 pulgadas de distancia del teléfono, además de tener que poner la mano en forma de garra para que el teléfono la reconozca. Incluso el propio vídeo promocional de Google para el proyecto Soli no es que resultase muy espectacular que digamos, ya que realmente no parece que estés solucionando un problema. Y es que si tu mano libre ya está cerca de tu smartphone o de tu reloj inteligente, ¿no simplemente tocarías y deslizarías la pantalla con el dedo? Y es que está claro que esta tecnología es más útil cuando trabajas con elementos más grandes, como con grandes pantallas 4K u 8K, y usar el simple desplazamiento de una mano para abrir cualquier URL de una web o ver un objeto 3D en un espacio abierto, como hacen lentes de realidad aumentada como Magic Leap y HoloLens. Y así, usar la mano para hacer un seguimiento posicional o mover estos elementos. Y es que cuanto más grande, mejor cuando se trata de gestos. Por ejemplo, en mayo, investigadores de la Universidad Carnegie Mellon presentaron un paper sobre una plataforma basada en radar llamada Surface Sight. La idea es agregar reconocimiento de control de objetos y gestos a los dispositivos domésticos inteligentes. Unos dispositivos que generalmente son pequeños y tienen interfaces limitadas, pero que con la nueva tecnología el usuario puede usar el espacio libre de la casa para moverse y gesticular con los dispositivos. Así, al agregar un LiDAR giratorio a estos dispositivos, un económico altavoz Echo se puede convertir en un dispositivo especialmente consciente. Un dispositivo que reconoce cuando mueves tu mano de cierta manera mientras estés en la cocina, por ejemplo. O incluso que tu termostato inteligente pueda responder a un simple golpe en la pared desde tu sala de estar. Y aquí sí que veo el potencial para los teléfonos inteligentes, ya que estos se pueden convertir en un centro de control de gestos para otras superficies o dispositivos. Imagínate que tienes una reunión y haces que tu teléfono sea tu sala de control. Es decir, dejas tu teléfono sobre la mesa y puedes usar gestos aéreos para encender la pantalla gigante de tu sala y así subir o bajar el volumen o pasar a la siguiente diapositiva. Ahí es donde definitivamente podríamos ver aplicaciones inmediatas de gestos en el teléfono. ¿No creéis? Pero desgraciadamente hasta entonces probablemente solo veremos hacer grandes cantidades de selfies
con un chasquido. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha molado este vídeo? ¿Y vosotros qué pensáis de esta nueva tecnología? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la pestaña Comunidad del canal. A ver quién la sabe. ¿Cuál fue el primer smartphone de la historia? Sí, el primer teléfono inteligente. ¡Va! Mucha suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí. Es un vídeo brutal. Os hablo del top 10 de las marcas más valiosas de todo el mundo. Es brutal. Este botón es para suscribiros a Easy Promos TV. Si no eres suscriptor, dale ya. Y estos dos botones es para que me podáis seguir en mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.